grabando el video para que de todos modos lo tengan realmente. Mira, yo le doy estos datos, ¿verdad que sí? Para selección de una bomba de tipo turbina. Le doy los parámetros del pozo. Entonces... No se ve la pantalla, profesor. Cónchale, sí, disculpa. Sí, tiene razón ahí. Entonces ahí tenemos ya, ahí ustedes la ven ahora. Ven la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve ahí. Bien. Entonces, ya todos estos datos que están, el diámetro del pozo, la profundidad del pozo, el caudal aforado, el nivel estático, el nivel de bombeo, como dijimos, el nivel de abastecimiento, que no es más la diferencia entre el nivel dinámico y el nivel estático, realmente lo da el que construye el pozo. Usted simple y llanamente va a seleccionar entonces la bomba. Perfecto, iniciamos. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, vamos a utilizar acá, porque para mí es la empresa que mejor ha explicado este tema de bombas tipo turbina, bomba agua. Yo le voy a mandar a ustedes ahorita mismo de que terminemos entonces el catálogo de bombas. Entonces, ¿con qué entramos nosotros? Si ustedes se fijan, me dan el caudal aforado, que es 65. Con ese caudal realmente nosotros seleccionamos entonces el tipo de bomba. Si ustedes se fijan, es simple y llanamente, y con yo tengo realmente un nivel de bombeo de cuánto. Tengo por acá que el tanque está, si ustedes se fijan, H2, 20 metros. Entonces, yo con 20 y con el caudal, entonces me da una bomba de 12H. Eso es 12H. 12H 135. Ya la seleccioné. Fíjense que aquí ya yo empiezo, aquí están todas las bombas. Entonces ya yo trabajo con esa bomba. De esa bomba que tengo yo, entonces fíjense que ahí mismo tengo ya la 12H 1350, tengo entonces la succión que es ese es el tamaño de la succión de la bomba de 10 pulgadas y la descarga puede variar entre 8 y 10 pulgadas. Perfecto, ya lo seleccioné de acá. Fíjense, todo lo que está en rojo son los valores que ustedes tienen que buscar. Así mismo lo tienen que buscar en su ejemplo y en su examen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la bomba que yo tengo seleccionada? La 12H 1350, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué pasa? Esa bomba, entonces, que es esta 12H 135, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le conseguimos todos los parámetros, porque ese es su parámetro de bomba, o sea, esa es su curva característica. ¿Qué yo tengo acá? El NPCHR, tengo la potencia, que es esta curva, este es el NPCHR. Esta es la potencia, esta es la eficiencia y esta es realmente su H. Entonces, ¿qué tenemos? Conseguimos. Fíjense con quién yo entro, con mi caudal, y tiro una línea vertical. Y donde corte esa línea, todas esas curvas, marco en rojo. Este azul que está acá, lo vamos a ver entonces más adelante, es la potencia máxima que esa bomba me puede entregar. Fíjense que se lo puse ahí en azul. Entonces ahí yo tengo todos los valores. Esos valores realmente lo tengo acá, lo saqué. Ya voy con la selección de la bomba. Fíjense que del catálogo, ¿cuál fue la bomba seleccionada? 12H 135. ¿Cuál es su eficiencia? De esta curva sale la eficiencia de ¿cuánto? De 78%, potencia 21 HP, NPCHR 2.8, la velocidad 1750 RPM, el diámetro de impulso 211.9. ¿Qué es esto? O sea, mírenlo acá. Y tengo entonces la altura que ella entrega. Fíjense que ya me entregan una altura de aproximadamente 20 metros. Ya, yo seleccioné mi bomba con mis datos. Me voy entonces al cálculo de la colocación de la bomba, es decir, a dónde yo voy a colocar la bomba. Entonces, ¿qué tengo? Tengo el nivel dinámico y tengo el NPCHR, sumo el nivel dinámico y el NPCHR. Entonces, eso es para que la bomba no me cavite, porque la bomba puede cavitar también. O sea, una bomba sumergible puede cavitar si tú la colocas mal. Mucha gente piensa, no, que no cavita una bomba sumergible. Ajá, ojo. O sea, mucha gente tiene el concepto, si la instalaste mal te va a cavitar también, porque tiene que buscar agua, tiene que tener agua. Entonces, ¿qué me da eso? 26.8. Entonces, longitud de la columna, le dije 3.05. Divido entonces esa longitud total entre 3.05 y eso me da ¿cuánto? Aproximadamente me da 9 columnas. Eso es columna de eje que yo tengo. Entonces, ¿a cuánto yo debo colocar la bomba? A 9, entonces, por
3.05. Eso me da 27.5. Ese es el valor en que yo coloco la bomba. Este es este valor. Mire, este valor, esta altura. Esta altura. Bien. Ya, fíjense, ahí está todo. No tienen que hacer más nada. Es simple y llanamente usted, con los datos que usted le dé en su bomba, usted hace el cálculo, porque se lo puse bien al detalle. Entonces determinamos la altura manométrica HA, estimada. Empezamos entonces con un cálculo estimado. Y entonces, ¿entre quién yo aplico realmente la ecuación de la energía? Realmente entre este punto, o sea, donde tengo el líquido acá y el depósito 2. Entonces, ¿qué tengo? Fíjense. HA sería P2 menos P1, Z2 menos Z1, B2 cuadrado menos B1 más HL. P1 el pozo está abierto, P2 el depósito está abierto, B1 velocidad en la superficie 0, velocidad en la superficie 0. Entonces, HL realmente es un parámetro que tenemos que buscar. Entonces, yo tengo a Z1, que es ¿quién? El nivel dinámico, y es menos 24 metros. Entonces, si tengo a Z2, que es 20. Fíjense, Z2, eso es 20. Desde acá hasta acá, realmente es 20. Bien. Entonces, ya, sustituyo. Entonces, ¿cómo calculo HL? ¿Qué es esto que está acá? ¿Cómo lo calculo? Lo estimo. HLS más HLD. Entonces, ¿pero qué yo tengo? Yo tengo entonces, asumo el 10% de la... Como tiene una longitud de 27.5 la succión, entonces asumo un 10% de pérdida y eso me da 2.75. Entonces la descarga, ¿cuánto tiene la descarga? Fíjense que la descarga tiene L. ¿Cuánto es L? L está a 320 más lo que sube, 320, o sea, 300 más 20, 320, y el 10% serían 32, que eso está acá. 32, eso da 32. Entonces yo tengo ya mi HL estimada, o sea, ¿qué es cuánto? 2.75 más 32. Eso es HLS más HLD. Entonces, ¿a qué va a ser igual a HA? Tengo 24, o sea, 20 más 24. Entonces, más 34.5. Eso me da 78.75 metros. Eso sería el HA. Con ese HA calculo entonces la potencia PI de la bomba, que es una potencia estimada. Entonces, 9.81 por el caudal, eso lo divido entre 1000 porque está en litros. Entonces, por 78.75 entre la eficiencia, que es 0.78, que lo determinamos. PI me da en vatios, me da 64.000 y pico. Entonces, un CB es 735.39875. Divido entonces eso entre eso y me da entonces la potencia estimada en 87.54. La dejo en caballos de vapor porque voy a utilizar caballos de vapor para entrar en la curva, que es esta. Voy a calcular entonces el diámetro del eje de la bomba. Entonces fíjense que yo tengo acá, como tengo la potencia en CB, por eso fue que la dejé aquí en CB. ¿Y qué tengo entonces? La potencia, ¿cuánto fue que me dio la potencia? Eso me dio cerca de 87. Fíjense por acá, 87 por acá. ¿Y cuánto es la velocidad de la bomba? Eso es 1750. Entonces, si ustedes se fijan, esa bomba, yo estoy entre 32 y 38. Entonces, como estoy acá, asumo entonces este valor, 38 milímetros o realmente una pulgada y media de diámetro. Perfecto, eso es lo que yo tengo entonces ya realmente para el diámetro del eje. Fíjense, ya calculé el diámetro del eje. Me voy entonces aquí al coeficiente de fricción de la columna. O sea, ya calculo entonces mi coeficiente de fricción. Entonces, ¿cómo lo calculo? Con esta tabla. Entonces, ¿con qué entro? Con el caudal realmente y el diámetro del eje, que no lo tenía. Entonces, ¿qué tengo? Eso me da 1.16. ¿Por quién? Eso es por cada 100 metros. Entonces, eso es S, que es la longitud de la columna, por F, 27.5 por 1.16, entre 100 da 0.39. Fíjense que eso es lo que ya voy a perder realmente ¿dónde? En la succión. No realmente lo que había asumido, que eran 2.75.
Bien, me voy entonces lo mismo hago con la descarga. Entonces, ¿qué pasa? En la descarga, ¿cuál es el diámetro que yo tengo? Asumo 10. ¿Por qué asumí 10? Ustedes me contestaron muy bien de que la otra clase pasada yo tengo un diámetro de 8 a 10. Sumo el de 10, ¿por qué? Porque tengo menos pérdidas. Entonces, 10. 10 con quién? Con el caudal. Eso me da realmente, si ustedes se fijan por acá, 0.6 cada 100 metros. Eso es el coeficiente de fricción en la descarga. Entonces, bien. ¿Qué tengo? Trabajo entonces con las longitudes equivalentes en los accesorios. Tengo los accesorios son estos. Una válvula de compuerta y una válvula check. O sea, tengo. Entonces, tengo realmente, le dije, dos válvulas check de 10 y una válvula de compuerta de 10. ¿Por qué de 10? Porque tienen que estar acoplados a la descarga, y la descarga que yo he seleccionado de 10 pulgadas. Esta como la menor, y tengo entonces la válvula de compuerta abierta 1.8, entonces sumo esa cosa, 1.8 por 1 más 2 por 21.73, eso me da 45.26. Ya tengo entonces la longitud equivalente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo obtengo entonces el HLD? Entonces sumo la longitud total, que es ¿cuánto? 320 más ¿quién? Más los accesorios que tengo en la descarga. Estos 320 son de longitud, más la longitud de los accesorios me da entonces, y eso lo multiplico por ¿quién? Por el coeficiente de fricción, que es 0.6 sobre 100. Eso me da 2.2. Entonces, fíjense que ahora yo puedo calcular entonces mi HL real, que es 0.319 más 2.20. Eso da 2.519. Entonces, ahora aplico realmente la ecuación de la energía de manera real. Y fíjense que HA baja de ¿cuánto? Baja HA. HA baja de 78 que tenía por acá, me baja entonces a ¿cuánto? A 46.52. Calcula entonces la potencia real. ¿A qué es igual la potencia real? Gamma Q HA sobre la eficiencia, 9.81 por 65, porque es el caudal, sobre 1000, para llevarlo a metros cúbicos, por 46.52 por la eficiencia, sobre la eficiencia. PI me da 38.030 vatios. Un caballo tiene esto mismo. Llevo entonces, convierto ese valor ¿en qué? En CB, pero ya es real. O sea, tengo que mi potencia PI, la potencia al freno, es 51.7 en caballos de vapor y en HP 50.98. El número de etapas que va a tener entonces, tazones que va a tener esa bomba. Sencillo. Entonces, ¿qué tengo? Tengo entonces, ¿a qué es igual? ¿Cuántas etapas yo tengo? ¿Cuántas etapas tengo yo? Si ustedes se fijan, esta bomba tiene, ¿qué me entrega ella? Me entrega 20 metros por cada tazón. Entonces, ¿qué yo tengo? Yo tengo mi HA, es 46.52 entre 20, 2.326. Eso es 2 etapas. Entonces, ¿qué pasa? Eso significa realmente que yo debo, entonces, pedir mi bomba, a esa bomba, pero con 2 tazones. Es decir, con 2 cuerpos de este tipo. 2 tazones acoplados. Ya tengo entonces mi bomba perfectamente definida. ¿Cómo la defino? Fíjense, bomba seleccionada 12H 135 1750 RPM de 2 etapas. Entonces, y fíjense que acá, ¿qué hice? Hice una comparación realmente de que esa bomba puede venir, entonces soporta hasta 9 etapas. Es decir, que estoy bien. Entonces, eso ya significa que estoy bien. Voy a calcular algo nuevo ahora mismo que nosotros no veíamos en la bomba centrífuga, que es que el peso del eje y de los impulsores. Entonces, de la tabla X, o sea, de la tabla 10, yo tengo el factor de peso para mi bomba, ese diámetro me da 8.94 kilogramos por metro. Ese es el Q realmente de ese eje. Entonces, 8.94 lo multiplico realmente por la longitud que tiene el eje, que es 27.5 metros, que recuérdense que ese es S, entonces eso me da 245.85 kilogramos fuerza. Entonces calculo el empuje hidráulico, FH, y el empuje axial. Entonces yo tengo aquí en esta tabla, entonces para mi bomba, tengo el factor de empuje en kilogramos por metro, 14.58, y el juego del impulsor tengo entonces 13.48.
fíjense. Entonces el factor de empuje, el factor axial realmente, FA, el factor de empuje, 14.58 y el juego del impulso en 13.48. Entonces, ¿a qué sería la fuerza hidráulica realmente? El factor de empuje por HA, 14.58 por 46, da este valor. Y la fuerza axial sería entonces la fuerza de peso más la fuerza axial. Fíjense entonces, más la fuerza hidráulica, sería 924.11. Ahí está todo. Cálculo de la pérdida de potencia. Fíjense que yo tengo entonces ahora, voy a calcular la pérdida de potencia que tengo. Entonces, porque esa pérdida de potencia se la sumo entonces a la potencia que yo quiero. Por pérdida mecánica, ¿cómo lo consigo eso? Recuérdense que el diámetro del eje es esto. Entonces, tabla 12, pérdida de potencia, fíjense. Pérdida de potencia para 1750 y un eje de pulgada y media me da 3.74. Eso es milímetros. Entonces, ¿qué tengo? Eso es metro por cada 100 metros, perdón. Metro por cada 100 metros. Acá, ¿cómo lo calculo? Entonces, sería el largo que tiene entonces el eje, que es S por la pérdida de potencia. Fíjense, entonces tengo 27.5 por 3.74 metros por 100. Entonces, esto me da, señores, esto es acá, ¿qué tengo yo? Esto es en HP, esto es 3.74 por cada 100 metros. Entonces, esto es 3.74 realmente, HP, acá es HP. Entonces 27.5 metros por 3.74 HP sobre 100 metros, eso me da 1.03 HP. Ya calculé entonces la potencia mecánica disipada por la fricción. ¿En dónde? En el eje. Entonces tengo potencia disipada en caso de que utilice realmente un motor de combustión interna, que es una fórmula. Eso es 0.05 PI más PM. Entonces, ¿qué yo tengo? Tengo entonces mi PI, recuerden ese 50.98 más 1.03, que es el que acabo de calcular acá. Eso me da 2.60 HP. Y la potencia disipada realmente en la cabeza o sea, en el cojinete realmente axial, donde yo acoplo el motor con el eje de la bomba, es esta fórmula, PA 1.65 por N por FA por 10. Y ahí ustedes tienen cuánto y esto es por menos 8. Fíjense, una pérdida de potencia bajita. Entonces la potencia requerida realmente es ¿cuánto? 50.98 más esas 3 pérdidas. Eso me da 53.61 HP. Algo que en mi paso es la acción del eje. Miren, aquí se lo explico en esta gráfica. ¿Qué yo tengo? Tengo el empuje hidráulico. Nos dio a nosotros ¿cuánto? El empuje hidráulico nos dio, fíjense, nos dio ¿cuánto? 678. Si ustedes se fijan, acá yo tengo entonces estos datos, lo que están en paréntesis son, estos arriba son libras, estos son kilogramos fuerza. Entonces acá yo ubiqué entre 453 y 907, el 678, acá hay más o menos acá. Esa es la primera línea que yo trazo, esta vertical, el empuje hidráulico. El empuje hidráulico lo intersecciona entonces ¿con quién? Con el diámetro. Y tengo ese punto que está acá. De acá entonces trazo un horizontal que corte a una de estas inclinadas. ¿Cuál es estas inclinadas? La altura que tiene entonces el eje de la bomba, que es 27.5 metros, más o menos está acá. Entonces, si ustedes se fijan, esa horizontal corta a 27.5 acá, y eso me da entonces realmente un alargamiento de 0.8. Entonces, fíjense, ¿qué hacemos acá? Decimos este 0.8. Elongación elástica es 0.8 milímetros, entonces menor que 13.48 milímetros. O sea, esto es 0.8, entonces no es 0.08, sino 0.8. Entonces es menor que
que la elongación elástica. Siempre tiene que ser menor que ese valor, que la elongación elástica, que está acá. ¿Dónde lo tenemos eso? Eso lo tenemos acá, acá. Elongación elástica, este valor. Entonces ya tengo todo. Bueno, voy a seleccionar entonces la potencia del motor eléctrico con una fórmula, 1.15 por P' por Z. Entonces, ¿cuántas Z es el número de etapas? ¿Cuál es entonces P'? El punto más alto de la bomba. Fíjense de la potencia. Ese es, de aquí es que sale el 24. Esta es el punto azul que está acá. Este punto azul es cuánto. Fíjense que esto da más o menos 24 HP, el punto azul. Entonces, por eso lo coloqué en azul ahí para explicar esto. Entonces, 1.15 por 24 por 3, 82.8 HP. Y el motor de combustión sería 1.15 por la potencia requerida, que es 53.61 por 1.5, o 80.62. Fíjense que usted tiene dos alternativas. El motor de combustión tiene que tener esa potencia, el motor eléctrico tiene que tener esa potencia. Y la selección del cabezal de descarga, realmente yo tengo un diámetro de descarga 10 pulgadas, tengo un número de columnas que es 9, entonces tengo acá ya 10, entonces fíjense el número máximo 16, yo tengo 9 en columnas, entonces ya utilizo entonces, ¿qué tipo? El tipo H 1610. Y ahí, señores, termina realmente ese problema. Yo le voy a mandar inmediatamente ahora